de la Semana de la Ciencia de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo. Esta ocasión damos la bienvenida al doctor Carlos Augusto Hernández Armas. Por favor, le pido un aplauso. Quiso venir en jueves antes de Halloween a las 9 de la mañana, eso da mucha flojera, ¿no? Pero está aquí desde las 8:30, entonces. Y el día de hoy nos va a presentar la conferencia de experiencias educativas con niñas y niños que viven en las prisiones desde un enfoque no estigmatizante. Antes de darle la palabra, quisiera primero pues agradecerle por la invitación, por estar aquí, y comentarles antes de su reseña curricular que bueno, pues el doctor Carlos es un compañero y amigo ya de hace muchos años, ¿no? Especialista en todas estas áreas de sistemas penitenciarios y han de saber que esto es producto de un trabajo terminal de doctorado que ganó como 3 premios, no sé cuántos, ¿no? Y que pues, nos hace el favor de venirnos a platicar, ¿no? Bueno, Carlos Augusto Hernández Armas estudió psicología en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, es maestro en educación por el Tecnológico de Monterrey y es doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. Hizo una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Havel Králové en la República Checa, creo que sí está bien dicho, ¿no? Es autor del libro Violencia y Comunidad, publicado por la editorial Elementum en 2012. Es coordinador de distintas investigaciones, autor de capítulos de libro y artículos científicos nacionales e internacionales. Ha sido consultor del Centro de Readaptación Social de Pachuca en temas de violencia, del Child Fund México en temas de derechos infantiles y juveniles, colaborador del Instituto Hidalguense de las Mujeres, ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Autónoma de Hidalgo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y director general de la empresa Grupo CENIT Consultoría Psicología SADCB y perito en psicología forense adscrito al Poder Judicial del Estado de Hidalgo. O sea, normal le falta vender mandarinas y piñata, o sea, hace todo, ¿no? Entonces es un gran honor para nosotras y nosotros tenerlo aquí. Bienvenido, Carlos. Y un último aplauso antes de que empiece, por favor. Muchas gracias. Voy a ver si me paro, si me da frío me paro, si no aquí. Pues muchas gracias al doctor Carlos por la invitación. Cuentan con un gran docente aquí, un mentor mío en temas relacionados con las ciencias sociales, en particular con el sistema penitenciario y el estigma. Entonces es un gusto, muchas gracias, doctor. Y bueno, cuando me invitó a platicarles sobre este tema, pensaba en cómo aterrizarlo de forma que le sirva a los temas que ustedes trabajan, de focalizar en las cuestiones educativas y entonces lo aterricé. Es realmente un tema que hemos estado trabajando desde diferentes perspectivas. Como ya les compartía, trabajo como perito en psicología forense y luego la parte de la investigación social, entonces como que se puede llevar a diferentes lugares, pero tiene una parte educativa que es en la que me voy a centrar el día de hoy. Entonces, si bien les voy a compartir cosas de la investigación, voy a tratar también de que les sea útil como una reflexión de cómo abordar problemas sociales en condiciones o en poblaciones particulares como es los niños y las niñas que nacen al interior de las prisiones. Entonces, va a ser una charla. En cualquier momento, si alguien gusta aportar o preguntar algo, siéntanse en confianza y al final también abrimos un espacio. Entonces, pues vamos a arrancar. Primero les comparto cuál es la situación de las y los participantes de esta investigación, que es muy peculiar. Retomo ahí un mote, un nombre que se le ha puesto a los niños y niñas que nacen en la prisión, que es el de los niños invisibles. Es un término de Elena Saola y desde que empecé a pensar en trabajar en las prisiones, nos dimos cuenta que era muy adecuado el nombre, que se lo puso por las evidencias que ella había reunido sobre esta población, ¿no? Y es que
no hay muchos datos. No sabemos hasta el momento qué es lo que sucede en sí con los niños y niñas que nacen en compañía de sus madres y están cumpliendo una condena al interior de las cárceles en todo el país. Es una situación similar a la de los niños y niñas que nacen en las cárceles en otros lugares del mundo, pero pues ustedes saben, las condiciones sociales, económicas son distintas, entonces con eso se matiza en otros lugares. En nuestro país, si de por sí la población penitenciaria es invisibilizada, es estigmatizada, pues más aún los niños y niñas que nacen ahí con las mamás. Hay la apertura de parte de las instituciones penitenciarias a que las mamás, dependiendo de las condiciones en cada lugar, puedan tener pareja, puedan hacer familia y puedan tener hijos e hijas. No hay una ley, no hay motivo de prohibición, incluso si hubiera una prohibición sería algo muy grave. Entonces las mamás pueden tener hijos e hijas ahí. Y si bien se ha venido regulando, no hay una claridad generalizada en todo el país respecto a cuánto tiempo pueden estar ahí. Entonces, como un promedio, están hasta el preescolar, ¿sí? 4 o 5 años, y va dándose un egreso gradual de los niños de la cárcel. Entonces eso quiere decir que durante 4 o 5 años están en la cárcel, esos niños y niñas. Muchos de ellos saben muy poquito, muchos de ellos no salen durante años en la cárcel porque no tienen redes de apoyo en el exterior a donde puedan mandar a sus hijos. Entonces empezamos a imaginar las condiciones. Imagínense estar los primeros 4 o 5 años de tu vida mirando solamente el interior de una prisión, con la dinámica de una prisión, conviviendo con personas que muchas de ellas han emitido lo que conocemos como comportamiento desviado, es decir, que han cometido delitos, que han cometido crímenes, otras personas que no han cometido delitos pero que están ahí sentenciadas por causas pues ya particulares, ¿no? de cada caso. Las cárceles están llenas de personas inocentes también, pero finalmente es un ambiente peculiar. Sí, es una microsociedad, es como un pequeño pueblo al interior de las cárceles, y esos niños y niñas pues es lo que ven durante sus primeros años de vida, la interacción con los custodios, con el sistema penal. Entonces son muchas cosas muy peculiares que uno no se imagina, ¿no? Que haya niños, niñas que viven así. Entonces, adelante, les comparto un poquito de los antecedentes, de por qué llegamos con esa población. Les compartía el doctor que soy psicólogo de formación en la licenciatura y tengo una maestría en educación. Entonces, por ahí del 2016, 2017, nos invitaron a participar en un programa nacional que se llama PRONAPRED, ya no existe, y era el Programa Nacional de Prevención del Delito. Lo que tenía la intención este programa es de disminuir los índices de criminalidad por medio de la educación, por medio de la intervención social en diferentes poblaciones. Entonces nos invitaron ya de inicio específicamente a trabajar en la prisión. Como teníamos la formación, el equipo de psicólogos y educadores, dijimos pues vamos a trabajar con la población que más en teoría se puede educar, que son los niños y niñas que están ahí, pero no sabíamos bien cómo estaba la situación. Empezamos a documentarnos, porque ya saben que al inicio de cualquier investigación o intervención hay que ver qué hay, ¿sí? Hicimos un estado del arte, un estado de la cuestión, a ver las investigaciones más recientes y notamos que casi ni había. Quisimos saber cuántos niños estaban en las cárceles y no había tampoco datos. Quisimos saber cuáles eran los efectos de vivir ahí y muy poquito nos encontramos. Entonces, en esos primeros años, lo que diseñamos fue un programa de intervención de tipo psicológico educativo para trabajar con esos niños y niñas. Empezamos a hacer investigación en campo respecto a la situación de los niños y nos empezaron a platicar cosas bien desalentadoras. Colegas que estaban ahí, la directora que en ese momento estaba ahí, y nos decían cosas bien feas de las internas y de sus hijos. O sea, cosas como, ¿ya para qué trabajan con ellos? Están dañados, ¿sí? Es su futuro ser criminales, o sea, ya están así, viviendo así nacieron. Los estamos esperando a que regresen pronto, ¿no? Al área de menores infractores, o ya de plano cuando son mayores de edad, que regresen a la cárcel, ¿no? Y pues nosotros al tener ese primer contacto, dijimos, si son las personas expertas que están aquí en este ambiente, nosotros apenas vamos llegando, seguramente algo han de tener de razón. Y es que si te pones a pensar, tiene cierto sentido. O sea, un niño, una niña que convive con personas, muchas de ellas criminales,
que no ha salido a la calle o que ha salido muy poquito, que no tiene servicios de salud de calidad, que no tiene un servicio de educación de calidad, pues uno puede inferir por lógica, una lógica que ya después nos daremos cuenta que tiene sus fallas, que tendrían algún tipo de daño, ¿no? Y con ese supuesto es con el que entramos. Ojo, no lo digo ni lo compartimos así con mucho orgullo, pero pues tiene sentido que nosotros también pensáramos algo que nos estaban diciendo las y los expertos. Si les platicara lo que nos decían las colegas penitenciarias que estaban ahí con sus palabras, o sea, cosas muy desacreditadoras, muy así como que, pues, ¿para qué trabajan? Ya no tiene caso, es como una causa perdida, ¿no? Ahorita les platicaré qué es lo que pasó en esa primera experiencia, pero como para darles el panorama completo. Ya después se dio continuidad el siguiente año, en 2016, en el mismo programa Pronapred, pero ya tuvimos que dar un giro precisamente por las cosas que nos fuimos dando cuenta, ¿sí? Hicimos ya una intervención sobre los efectos que estaba teniendo la cárcel en la población, en mujeres y en sus hijos e hijas. Y ya en 2017, que ingresé al doctorado, pues ya lo tenía en mente, ¿no? Sabía que quería trabajar algo de comportamiento desviado, de cárceles, aunque no sabía bien qué. Y ya cuando empecé a recibir la asesoría de mis docentes, dijeron, pues es que si ya trabajaste con niños y niñas, pues dale por ahí. Y tuve que hacer un giro, ahorita les compartiré en la manera en que se abordó la investigación. Pero ya fue un trabajo más de investigación, más que de intervención. Y ya después, en 2020-2021, que estuve en el Instituto de Habilidades de las Mujeres, pues se me pidió por el mismo perfil trabajar nuevamente ya con las mujeres, en intervención nuevamente por parte del gobierno, y ya en los últimos años como perito en psicología forense pues me toca estar yendo al penal. Entonces lo que les voy a platicar es a partir de la experiencia de diferentes abordajes que he tenido con esa población penitenciaria, ¿vale? Entonces les decía, el objetivo del primer acercamiento que tuvimos con las niñas y niños en la prisión fue el fortalecer el vínculo materno-infantil como cimiento del desarrollo, el aprendizaje, la crianza positiva, para aumentar las posibilidades de un futuro esperanzador y así disminuir el riesgo del fracaso escolar, las adicciones, la delincuencia, el empleo y la violencia. Si se dan cuenta, es un diseño psicológico educativo, ¿sí? Es decir, les propusimos modelos educativos con tintes psicoemocionales para prevenir las problemáticas que supuestamente podrían presentar en un futuro los niños. Es decir, si están presenciando y están conviviendo con ese ambiente, el supuesto era que tenían una predisposición también a cometer delitos. Entonces, aplica un programa para que no llegue a eso, desde la educación y desde la psicología. Y el supuesto, que ya les adelantaba, es que los niños tenían algún tipo de alteración, algún tipo de daño, sin evidencias precisas, no encontramos que hubiera estudios donde demostraran que estos niños y niñas tenían una afectación, pero era un supuesto que repito, tiene cierto sentido, ¿no? O sea, están ahí, seguramente algún tipo de daño han de tener en su desarrollo. Entonces, con esa primera finta, con esa primera idea, es con la que nos acercamos a esa población. ¿Qué es lo que dijimos? Pues mira, si no hay datos de que tengan algún tipo de afectación, pues vamos a generar los datos. Llegamos con una visión muy cuantitativa, muy psicologicista. Nosotros en psicología, que seguramente algunos instrumentos ustedes los conocerán, tenemos instrumentos para evaluar el nivel de desarrollo, las afectaciones en el desarrollo en diferentes áreas. Entonces miren, les presento ahí una hojita de un instrumento que se llama SCD, que evalúa las diferentes áreas del desarrollo en un menor de 6 años, ¿sí? Evalúa psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, el área cognitiva, el área del lenguaje, ¿sí? Y social afectiva. Son las áreas que se evalúan. Y es por medio de diferentes instrumentos, por medio del juego, de la pintura, se les ponen diferentes ítems y ahí se van contestando si se hace o no se hace, y uno puede evaluar de una manera muy cuantitativa el nivel de desarrollo, ¿no? Repito, ¿cuál era el supuesto? Que vamos a encontrar pues, un gran atraso, ¿no? En su lenguaje, porque casi no hablan con otros niños fuera de la cárcel, en su aprendizaje, en su socialización. Esa era la idea, ¿no? que teníamos. También se hicieron evaluaciones nutricionales, ¿no? Por la cuestión de la dificultad de la accesibilidad a los alimentos, ¿no?
y se procesaron este primer acercamiento, este primer diagnóstico, y oh sorpresa. Adelante, por favor. Sorpresa, los niños y niñas no evidenciaron atraso en su desarrollo. Fue el primer golpe que nos llevamos nosotros en la idea que teníamos, ¿sí? Ojo, tiene sus limitantes los instrumentos cuantitativos, pero sí nos dan un primer panorama. Esas hojitas que están ahí son hojas originales. Miren lo que se les entregaba, los resultados de la valoración del desarrollo infantil. Se les daba esa hojita a las mamás porque lo que nosotros pensábamos es que a partir de los retrasos que tuvieran en su desarrollo se les pusieran propuestas. Así salía bajito en el lenguaje para su edad, se les hacía una propuesta de qué es lo que tenían que hacer las mamás para que llegaran al nivel esperado. Y muy poquitos de estos niños, que eran 14 en esos años, tuvieron algún atraso en algún área. Pero miren, ahí está una de ellas, incluso salían avanzados para su edad, ¿sí? O sea, nos movió a la primera el supuesto que teníamos y nos empezó a remover todo lo que teníamos como planeación. Lo que sí salía abajo era en la cuestión nutricional, que es el de la derecha, es un informe nutricional. Sí hay una poca accesibilidad a los alimentos adecuados para la edad infantil, y pues ahí sí hay un detrimento, ¿no? Pero la cuestión psicológica, social, de lenguaje, afectiva, no había retraso. Nosotros aplicamos de todas maneras nuestro programa, ¿no? Pero nos quedó la duda de entonces ¿por qué había esa expectativa negativa? ¿Sí? Empezó a surgir una necesidad en el mismo equipo de verlo de otra manera, y ya con estas preguntas que surgió entre la primera y la segunda intervención, ¿no? ¿Por qué se esperaba que estuvieran subdesarrollados? Son preguntas que uno no se hace, o sea, que suena lógico de que tengan algún atraso, y empecemos a pensar ese tipo de preguntas en otras poblaciones, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en hijos e hijas de poblaciones vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, de personas de bajos recursos económicos. Ya hay una expectativa negativa que seguro van a reprobar, van a ir mal en la escuela, ¿sí? O pensemos en hijos e hijas de padres o madres que tienen problemas de consumo de sustancias. No, pues de seguro ya están bien mal esos niños. Hay una expectativa, pero no nos preguntamos a menudo por qué, de dónde viene esa expectativa. Si no hay datos, ¿en qué nos basamos? ¿Sí? Ya nos podemos empezar a imaginar que tiene, si te das cuenta, una cuestión un tanto moral, una cuestión un tanto moralina. ¿Sí? Así como que, es que si yo crecí en cierto estrato y veo que los niños están, seguramente los que están en otro estrato social, ellos han de estar mal, aunque no haya evidencias de ello. ¿Por qué las personas alrededor tenían una actitud negativa hacia esos niños y niñas? ¿En qué les afectaba? Y a donde empezamos a llevar la investigación, ¿en qué les afectaba a esos niños y niñas que las otras personas esperaran algo malo de ellos? ¿Sí? Que esperaran su fracaso. ¿Les afectará a un niño? Y ya vayanlo pensando con sus niños y niñas que practican. A un niño, a un adolescente le afectará que esperemos algo negativo de ellos. Empezaron a surgir esas preguntas. Adelante. Entonces ya en el 2017-2018 que hice la investigación doctoral, ya lo abordé desde otra perspectiva. Me di cuenta, y es una de las reflexiones finales que les voy a dejar, que no alcanzaba las disciplinas que yo traía. Psicología y educación no me alcanzaban, ¿sí? O sea, busqué las teorías, a ver cuál aplicaba, no me daban como para explicar ese tipo de fenómenos, porque ya no me estaba centrando en qué afectaciones tuvieran los niños, que es una visión psicologicista, incluso educativa, qué retraso educativo podían tener. Ahora lo que me estaba preocupando es qué es lo que sucedía alrededor, en qué les afectaba la opinión de las demás personas, y entonces se volvió una investigación de tipo social, ¿sí? Que es a donde terminan muchas de las investigaciones. O sea, ahorita que me toca convivir, por ejemplo, con médicos, médicas, hacen una investigación epidemiológica de no sé qué enfermedad y no les alcanza la medicina y tienen que irse a lo social, ¿sí? Los nutriólogos andan investigando porque tenemos sobrepeso o desnutrición, y usan sus instrumentos completamente biológicos, y ya llega un momento en que no les dan, necesitan herramientas sociales para explicar los problemas, ¿no? Y es lo que me pasó.
Sí, ya la investigación en el doctorado se llamó Los niños invisibles, el proceso del estigma heredado en la maternidad en prisión, ya con un enfoque social. Ojo, uno no renuncia a su formación básica, ¿eh? O sea, si tienes una licenciatura como interventor educativo, es algo que vas a traer como en los huesos, ¿no? Ya de inicio, uno no se lo quita. O si traes pedagogía, ya no te lo quitas. Pero en el momento que uno se abre a enfoques sociales, se tiene que ampliar. O sea, si es tu base, pero necesitas complementarlo, fortalecerlo, ¿no? Ser flexible hacia herramientas que de inicio no tenemos. Y así me pasó. En la licenciatura en psicología sí te enseñan un tanto de social, pero no tanto, ¿sí? O sea, uno tiene que formarse y es aprender nuevas maneras de hacer lo que supuestamente ya sabemos hacer. Fue una metodología, ya hablando de cuestiones metodológicas, desde el interaccionismo simbólico, ¿sí? Que usa herramientas de la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la economía, políticas públicas. O sea, uno se tiene que abrir a otras disciplinas en las que de inicio no se está formado. Hay que ponernos a leer, ¿no? Cosas que regularmente no leemos, ¿no? Es también meternos a campos de profesionistas que hablan un lenguaje distinto al propio. Uno tiene que aprender a hablar lenguajes también que a veces son un tanto ajenos de inicio, ¿no? Y pues son enfoques interpretativos que ya no se basan solamente en números, ya no en calificaciones, ya no en escalas, sino nos interesa saber la experiencia de las personas. Necesitamos hacer observación participante, es decir, envolvernos hacer inmersión a los entornos, usar entrevistas. Es otra manera de hacer investigación. Yo entiendo, porque compartimos formación educativa, que usan instrumentos pues que son estas escalas, ¿sí? Estos test que utilizamos o nuestros inventarios. O sea, son procedimientos cuantitativos que nos dan resultados muy precisos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las calificaciones de la escuela. O sea, 8, tienes 8, es un número, ¿sí? Y nos representa algo. O sea, sí nos sirve, pero ¿por qué alguien sacó 8? ¿Por qué alguien saca 4? Tenemos que ir más allá. Necesitamos saber qué es lo que está pasando en su contexto, qué significa ese 8 para esa persona, ¿sí? ¿Qué implica o qué implicación tiene para las personas que están a su alrededor? Ese es el enfoque social. O sea, es que a partir de las escalas, de las cuestiones cuantitativas, veamos qué fenómenos sociales son los que están alrededor. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Les voy a platicar un poquito de la investigación que tuve 2-3 años ahí en la cárcel, algunos hallazgos desde el enfoque social. Y vamos a ver la diferencia. O sea, ya no teníamos solamente la escala como la que les enseñé hace rato, el SCD, que nos da un nivel de desarrollo numérico, sino ahora es empezar a ver la vida cotidiana, los procesos sociales que se viven al interior de la cárcel. Número 1, pues miren, primero la cuestión de las instalaciones. Trabajamos en la cárcel femenil, que eran instalaciones, estamos hablando de una investigación de hace 8 años más o menos, pero eran instalaciones nuevas, todavía han de estar seminuevas. Y una peculiaridad del cerezo de aquí de Pachuca es que está pegado con el cerezo de los varones y solamente está separado un área de la otra por un zaguán. Es decir, hay malla, ahí se ven unos a los otros, y la fuente de trabajo está del lado de los varones. Hay muy poquitos trabajos del área de las mujeres. Entonces, lo que ha habido es un acuerdo interno en el que las mujeres pueden pasar al área varonil a trabajar. Hay fábricas, en esos años estaba Carnival, no sé si todavía esté, de ropa interior, hay lavanderías, hay fondas, y entonces las mujeres todas las mañanas pasaban lista y se iban a trabajar al área varonil, y ya en la tarde regresaban al área femenil. Eso quiere decir que convivían mucho como un pueblito. Pues ustedes podrán imaginar que se formaban muchas parejas al interior de la misma cárcel entre los internos de ambos lados, y a partir de esas relaciones pues salían niños y niñas, ¿no? Nacían ahí al interior. Entonces, algo que también era muy notorio pues era la división de clases. Hay división de clases como en todo, y para eso tenemos que ver las cuestiones sociales de las divisiones de clases. Como es un reflejo de la sociedad del exterior, pues también al interior hay esa discriminación, ese posicionamiento de algunos sectores de la población. Hay, por ejemplo, mujeres que llegaban con mucho dinero, hay otras que hacían dinero al interior del penal. Hagan de cuenta de una manera muy similar al exterior, nada más que pues,
con las reglas y las condiciones de la cárcel, ¿no? Había la necesidad de hacer méritos para obtener un lugar. Sí, no es como en las películas que vemos que hay un montón de peleas y las bandas y cosas así, no es tan así, pero claro que sí hay intimidación, claro que sí hay pues exigencias para que vayan ganándose un lugar, el respeto, ¿no?, allá al interior de la cárcel. Pero también algo que notamos en el área femenil es que hay un sentido comunitario de apoyo mutuo. Si bien sí hay riñas, muchas de ellas son pues de carácter complicado, muchas de ellas tienen personalidades problemáticas, pero se apoyaban. Alguien llegaba nueva y la guiaban para que no tuviera mucho miedo. Regularmente pasaban por un proceso de adaptación de unas semanas en las que estaban muy atemorizadas, sobre todo cuando era su primera vez, y la comunidad las cobijaba, ¿no? O sea, les guiaba para que no estuvieran tan ansiosas, y el trabajo lo veían como una manera no solamente de sobrevivir económicamente, sino también como una manera de dignificarse. Sí, lo veían como un premio el que les dieran trabajo, y ahorita veremos que son trabajos muy precarios, pero ellas lo veían como una manera de sentirse útiles, ¿sí? O sea, de verse como parte de una sociedad bajo los estándares productivos, pero que se sintieran pues parte de la sociedad. Entonces vienen las clases sociales que identificamos al interior de la cárcel. Se alcanza a ver un poquito ahí las letras, pero hasta arriba estaban unas poquitas mujeres que tenían grandes cantidades de dinero desde antes de que estuvieran en el penal, principalmente pertenecientes al crimen organizado o a familias muy pudientes, ¿no? Nos llegó a tocar presenciar que detuvieran alguna política. Alguna vez llegamos a trabajar, nos dijeron: ahora no puedes estar en las zonas donde regularmente estábamos, que eran las áreas infantiles, y nos decían, es que acaban de detener a una diputada, ¿no? Y entonces se liberaba todo un ala del Cerezo para que no tuviera contacto con la población. Ese tipo de personas eran cuidadas por la cantidad de dinero que pues seguramente que repartían, ¿no?, para que no las amenazaran, no tuvieran problemas, o simplemente pues vivieran la comodidad, ¿no?, en su estancia en los días que estaban ahí en prisión. Y regularmente eran personas que salían pronto, ¿sí? O sea, sabíamos que iban a estar ahí un tiempo, apartadas de la población, y salían. Ya cuando nos enteramos ya no estaban ahí. Luego estaban mujeres que tenían dinero ahorrado proveniente de sus actividades previas a su ingreso, algunas veces actividades delictivas, otras veces no, pero el chiste es que tenían dinero para erogar en cosas al interior. Esto que les estoy diciendo pues son secretos a voces, ¿no? O sea, son cosas que ya sabemos, pero que nosotros lo registramos por estar ahí en primera mano. Mujeres, por ejemplo, que tenían una habitación aparte, que tenían Sky, que tenían muchos juguetes para sus hijos, que tenían ropa de marca, ¿no?, que comían comida especial. Sí existe, ¿vale? Sí tiene que ver con cuestiones de corrupción, pero tiene que ver con cuestiones muy normalizadas en el sistema penitenciario, ¿no?, que ya no extrañan. Así, ¿saben cuándo extrañan? Ya cuando salen las noticias, ¿no? Así como que ya todos reflexionan de que pues, es un acto de corrupción, pero al interior realmente no se asumen a sí mismos como que estén haciendo algo malo, sino si tienen dinero, lo pagan y viven de una manera más cómoda. Luego están las mujeres que les llevan dinero a sus familiares. Ahorita lo veremos más adelante, pero son pocas también. A muchas de ellas las abandonan, pero a las que tienen la fortuna de seguir teniendo contacto con su familia, pues les llevan dinero para comprar cosas al interior. Luego están las mujeres que trabajan en prisión, que es una de las partes mayoritarias, y les decía, tienen que ir haciendo méritos para que pasen al área varonil y les den trabajo. Pero miren, quienes trabajaban ganaban alrededor de 100 a 150 pesos a la semana. O sea, realmente no alcanza para tanto. A veces un cigarro allá al interior cuesta 50 pesos, 40 pesos. Hay cárceles donde más, en Santa Marta nos decían que un cigarro costaba 150 pesos. Entonces, imagínense trabajar una semana para comprar un cigarro, ¿no? Aquí había productos muy caros, y pues si únicamente dependían del ingreso que les pagaban por trabajar en esas fábricas, pues realmente la alcanzaba para muy poquitos. Esa es una vida precaria. Y aquí empezamos a hacer también reflexiones desde lo social, que no solamente es un tema económico. Aquí hay varias desventajas sociales. Número 1, por ser mujeres, ¿no? Número 2, por tener el estigma de ser delincuentes. Y número 3, por no tener dinero. Entonces es una triple desventaja, ¿no?, con la que están luchando las mujeres que están ahí
al interior. Por eso decíamos que hay un nivel triple de pobreza, ¿no? Aquí miren lo que trató de, bueno, me falta un nivel, el más bajo, son mujeres que son abandonadas, que no tienen trabajo y que dependen completamente de lo que les da el Estado. Sí, o sea, que comen únicamente lo que les dan. Ahí les dan alimentos, les dan el caldo de oso, ¿no? Que no se sabe de qué es, lo que les dan es como una sopa que tiene ahí pedacitos de verduras y pedacitos de varias cosas, es lo que les dan regularmente. Ellas mismas, aunque muchas tienen una historia pues complicada de vida, o sea, no tenían una vida acomodada afuera, pero aún así se les hacía una comida muy desagradable, que se enfermaban, ¿no? Si es que la comían, pero hay mujeres que no vienen de otra y que solamente comen lo que les da ahí en el comedor. Las que tienen, ya de las que trabajan para arriba, pues tenían acceso a diferentes alimentos, incluso hay fondas, hay personas que venden antojitos, o sea, sí hay opción para comer otras cosas, pero se necesita dinero o familiares que te lleven comida, ¿no? La reflexión que se empezó a hacer aquí a partir de las cuestiones económicas es que no solamente por el dinero, no hay una asociación directa entre delito y falta de dinero. Son muchos factores los que intervienen, pero claro que es uno de los factores desde las teorías sociales. Ahora, temas de relaciones sociales. Algo que se encontró en los resultados de la investigación es que hay una tendencia por los rumores. Hay toda una teoría, ¿no? Respecto a la teoría del rumor de Allport, y es que al no tener historias que contar después de un tiempo, ¿sí? Al no tener experiencias de cosas que compartir, pues se toma mucho en cuenta cualquier anécdota que haya. ¿Sí? Vino la visita de no sé qué, eso se convierte en una historia que está de boca en boca y se va aumentando. Entonces se sostiene mucho la interacción, las pláticas, las conversaciones que tienen entre ellas, de rumores, de chismes, ¿sí? Y padecen mucho de sus propios chismes. O sea, es como que en las entrevistas una constante mucho que platican, es que fulanita está haciendo esto, es que fulanita haciendo otro, y a mí me cae muy mal que hablen de mí. O sea, es como una constante en ellas. Pero la teoría del rumor nos dice eso, ¿no? Que a la falta de historias, pues llamémoslo reales, que están sucediendo, pues hay que crear las historias, ¿no? Luego, el término que la teoría ha puesto a instituciones como la cárcel es instituciones totales, así les llaman, y se refiere a aquellas que permean la identidad, que quitan la identidad de las personas que se incorporan. En el caso de las cárceles, en cárceles como esta se les sigue nombrando con el nombre con el que llegaron. También se usan apodos, ¿no? Hay otras cárceles que son tan estrictas en esto que incluso les hablan por sus números, ¿sí? De interno. El uso del uniforme, ¿sí? El despojarles por ejemplo, ahí hay personas profesionistas que se dedican a un oficio, eso lo pierden en el momento que están en el interior de las cárceles, y es una manera de cosificarlas, es un instrumento de control del Estado. Entonces lo que nos dábamos cuenta es que ahí las personas se empezaban a diluir, las características personales, las cosas que les gustaban, las cosas que las distinguían en el exterior, empiezan a diluirse y empiezan a verse todas igual, hablar todas igual. Entonces hay esfuerzos para mantener eso, ¿sí? Lo que tenían en el exterior. Por ejemplo, que se arreglen de una manera peculiar, están uniformadas, pero buscan trucos como para arreglarse, ¿sí? De una manera que les haga sentir distintas. O si alguien sabe hacer, tiene un oficio, como que lo rescatan mucho, como que luchan contra diluir su identidad. Sí, como que tratan de mantener viva la identidad que tienen en el exterior, pero cuesta mucho porque la institución todo el tiempo está cosificándolas, está restándoles su identidad propia, ¿no? Y luego hay una reacción ante esto de los rumores, y es que son personas muy cercanas. Imagínate compartir con alguien durante años la hora de la comida, cuando se levantan las galeras, así que les llaman los gallineros. Son cuartos en donde están 10 personas, 15 personas, entonces todos los días estar viendo a las mismas personas, escuchándose, oliéndose, claro que hay una cercanía, pero al mismo tiempo se van volviendo temerosas del rumor, ¿sí? Y entonces dejan de compartir cosas personales, ¿sí? O sea, sí platican mucho, sí comparten mucho, pero ya son muy recelosas con las cosas personales. Y entonces nosotros le llamamos paradoja cercanía-distancia, ¿no? En la que son cercanas pero al mismo tiempo están aisladas, están solas, ¿no?
A nosotros nos costó mucho romper con esa barrera. Llega alguien del exterior y pues no a la primera platican sus cosas por esa tendencia que ya tienen, ¿no? Y pues algo que notamos también que ven más adelante es que la gran mayoría de las relaciones que tienen de antes de ingresar al penal empiezan a desaparecer. Muchas de ellas tenían esposo, muchas tenían novio, tenían padres, hermanos, pero empiezan con el paso del tiempo a abandonarlas. Y después tratamos de buscar una explicación del por qué, pero es lo que notamos de inicio, que muchas de ellas van quedando solas, a diferencia de los varones. Y una peculiaridad ahí en el tema de parejas, les decía, se forman muchas parejas por esta oportunidad que tienen de tener contacto con los internos varones, pero hay una peculiaridad de que en el exterior pues terminaban con sus parejas y pues ya, o sea, podían dejar de verlas, pero ahí terminan con alguien y pues le siguen viendo. Es una cuestión difícil ahí con la que lidian ambas partes. Y luego a menudo los hombres o también las mujeres tienen otra pareja y entonces ahí ven a los ex, ¿no? de las parejas, y como no es así como que haya tantas opciones para relacionarse, era bastante común que hicieran como alianzas. Así, por ejemplo, ya hablando de los niños, el nuevo esposo o novio tenía una ex que les había cuidado de los hijos. Entonces ya tenemos un hijo nosotros dos, pues que nos eche la mano tu ex. Eso era muy común de ver. Se hacían como pequeñas comunas en las que se apoyaban. Y es porque aunque quisieran pues, no verlas o no verlos, pues no había tanta para dónde irse, ¿no? Entonces más bien lo normalizaban. Decían, pues si nos vamos a seguir viendo aquí y es alguien de confianza, pues mejor vamos a apoyarnos, ¿no? Para el cuidado de los niños o para otras cosas, ¿eh? Era muy común que se apoyaran para diferentes situaciones. Ahora miren, ¿qué pasaba en el autoconcepto? Y esta es una cuestión psicológica, ¿no? ¿Qué pasaba con todas estas condiciones especiales, las mujeres en la cárcel? Estas mujeres, desde la perspectiva de género, rompían con lo esperado hacia ellas. Y empezamos a trabajar. Miren, también se tuvo que retomar las cuestiones de género, que en un inicio no era la prioridad, pero nos dimos cuenta que necesitábamos esos enfoques para explicar algunos fenómenos. Nos empezamos a dar cuenta que había una diferencia entre la concepción que se tenía de los internos hombres y de las mujeres, ¿no? Ahorita hicimos un esquema que es la siguiente diapositiva, pero para adelantarles, en el caso de los varones, socialmente, más allá de la cárcel, hay una expectativa a que seamos agresivos. Es bien visto, ¿sí? Si por ejemplo ahorita vamos aquí en la carretera y voy manejando y alguien me hace caras, como que se espera que yo baje y le diga qué te traes o alguien se me meta, como que es normalizado, ¿ves? Y que me diga algo, no, pues qué te importa y no sé qué, que nos agarremos a trancazos, es algo relativamente bien visto. Es más, si un varón se resiste y dice, no, sabes que no quiero pelear, es enjuiciado, socialmente hablando, así como que eres un cobarde o te dejas o cosas así. A diferencia de las mujeres, si una mujer tiene características agresivas, si tiene, ya hablando de cuestiones delictivas, comportamiento delictivo, es muy mal visto, ¿no? Entonces, batallaban las mujeres con que no habían cumplido con lo que se esperaba de ellas como mujeres. Una mujer sumisa, que no se mete en problemas, ¿sí? Que no agrede a nadie. Estas mujeres, pues podrán imaginarse, era lo contrario, ¿sí? Eran mujeres que tenían antecedentes pues de resistirse a la violencia. Muchas de ellas estaban ahí porque habían matado a sus esposos que las habían violentado, ¿sí? Había, por ejemplo, infanticidas. Imagínate el concepto que se tiene de una mujer que mata a sus hijos, ¿sí? O sea, se les enjuicia socialmente porque no cumplen con lo esperado, ¿sí? Y por lo tanto su concepto, el concepto que ellas tienen de sí mismas, empieza también a modificarse, ¿no? Entonces, aquí lo que empezamos a hacer reflexión teórica es que el sistema punitivo, es decir, el sistema penal, alimenta que sean mujeres domésticas para lograr un cambio positivo. Es decir, tú perdiste ese rol como mujer que se esperaba de ti, se les trataba de domesticar para que lo volvieran a tener, ¿sí? Para que volvieran a ser las mujeres que se esperaban en la sociedad, ¿no? Entonces la conclusión era que rompen con lo esperado, son mujeres transgresoras, ¿sí? Ese es el fenómeno que se vio a nivel de concepto. Adelante, por favor.
Y en la cuestión de género que les decía, miren, hicimos ese esquema en el que se combinan diferentes rupturas, ¿sí? Con diferentes expectativas. O sea, de entrada eran mujeres que eran señaladas por cometer un delito, ya rompían con una norma. Y luego eran mujeres que por otro lado también habían roto con lo que se esperaba de ellas como mujeres. Había una segunda ruptura, ¿no? Y eso generaba que la sociedad les diera la espalda, ¿sí? Era un doble castigo. A los hombres, por su parte, sí se les castiga. A los hombres que cometen un delito se les castiga legalmente porque rompieron con una ley, pero se les premia en el nivel simbólico. Fíjense qué curioso. Los hombres que cometen delitos son castigados, bueno, cuando son castigados, porque muchos no son castigados, ¿verdad? Pero cuando son castigados es legalmente, pero socialmente no. Ejemplos, primero en lo macro y después ahí en la cárcel. Veamos cómo se idolatra a los narcotraficantes en nuestro país. O sea, sí se les encierra cuando se les encierra, que la mayoría no, pero cuando se les encierra tienen un castigo, pero tienen un premio social. Se les hacen series, se les hacen canciones, hay clubs de fans, ¿sí? Hay marchas a favor de los narcotraficantes, ¿no? En el caso de los asesinos seriales, o sea, ellos tienen para elegir con quién se quieren casar, ¿sí? Les mandan cartas, les mandan correos para que, a ver si le hacen caso. O sea, hay un ensalzamiento, se les ponen pedestales a los delincuentes por la asociación del género masculino, porque un hombre que comete ese tipo de cosas se fortalece la expectativa que se tiene de nosotros como varones, ¿sí? Ahora vayamos a lo local. Los días de visitas, que eran los domingos y los martes, del lado de la cárcel varonil estaba llena, parecía mercado. Un montón de familias, había mujeres, muchos de ellos tenían a su novia en el interior y a su novia en el exterior. Pues llegaban las novias del exterior y les dejaban comida y ahí los tenían como fiesta, ¿se dan de cuenta? Pero en el lado de las mujeres estaba abandonado, ¿sí? Solitas ahí salían a ver si alguien las visitaba, raras las personas, porque ellas percibían un doble castigo. O sea, también recibían el castigo del encierro legal, pero también el castigo simbólico de la sociedad por no haber sido las mujeres buenas, sumisas, etcétera, que se esperaba de ellas, ¿no? Entonces se le llamó a esto un esquema binivel de cautiverio, se les castigaba doble vez. Adelante. Y ya con el tema de la maternidad, ¿no? Porque no todas las mujeres son mamás, ¿no? Todo lo que les venía platicando hasta este momento es en general de las mujeres presas, pero a las mujeres que son mamás empezaron a surgir las preguntas de por qué quieren ser mamás. Obviamente sabemos que hay algunas que no lo planean, ¿verdad? Que tuvieron ahí a un novio, no se cuidaron, o se cuidaron y falló el método y se embarazan. Pero ¿qué creen? Que hay muchas que sí quieren. Es más, hay muchas que están planeando tener hijos ahí desde antes, pues. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en unas condiciones que en apariencia son complicadas, ¿no? Entonces, lo primero que empezamos a notar es que el embarazo se ve como una forma de socialización. Cuando nace un niño, se vuelve como un centro de atención en el penal, en el femenil y el varonil, O sea, como que muchas personas se congregan alrededor de la embarazada, del nacimiento, las apoyan, ¿sí? Les echan la mano para diferentes cosas, económicamente, están al pendiente. Entonces es algo que se disfruta, el hacer común, el tener un motivo para congregarse, ¿no? Hay un vínculo comunicacional, se vuelve el tema de conversación durante mucho tiempo. Imagínense, durante todo el embarazo y luego los 4 años o 3 años que esté ahí con ellas, pues es el tema con el que se van a comunicar, con el que se van a relacionar. Se vuelven como que adquieren un nuevo rol, el rol de la mamá, ¿sí? Ella es una de las mamás y empiezan a recibir pues atenciones especiales, ¿no? Y todo el entorno contribuye a eso, se les refuerza, ¿sí? Se les dan cosas buenas, ¿no? Adelante. Ahora, es de esperarse que la crianza se dé en situaciones precarias, ¿sí? Imagínense con el dinero que les decía que pueden ganar y luego se venden carísimos los pañales, hay pues muy poquitas opciones de fórmula de alimentación de leche, pues.
No hay pediatra, hay un médico general solamente. En el embarazo tienen muy poquitas oportunidades a salir del penal para que las lleven al hospital, porque es todo un protocolo, ¿no? Entonces, si son varias embarazadas, cuesta mucho andarlas llevando al hospital. Entonces, realmente se la avientan muy así, muy a la buena de Dios, como se dice, muy sin vigilancia médica, sin seguimiento nutricional. Sí son maternidades en precariedad. Pero algo que llama la atención es que las mamás, las que ya son mamás o las otras embarazadas, empiezan a ser comuna para ir subsanando esa precariedad, ¿no? Hay, por ejemplo, mujeres que se han especializado en medicina herbolaria, ¿sí? Para cuidar a los niños, saben qué darles cuando se enferman de cada cosa, porque no hay tanto medicamento, entonces tienen que arreglárselas con lo que tienen. Hay mamás o personas que ya han sido mamás, que incluso ya salieron sus hijos, que son como las educadoras, ¿sí? De la maternidad. ¿Estás embarazada? Ve a ver a fulanita y es la que le sabe, ya te va a decir qué cuidados tener. Con lo que tienen, ¿sí? Se las arreglan. Y también notamos que hay madres auxiliares, ¿sí? Hay algunas mamás que ya han sido mamás, que tienen a sus hijos grandecitos o que ya salieron, que apoyan a maternar a la mamá biológica. O sea, nace un bebé, pero ellas son cuidadoras, tienen un rol ya. O sea, nadie las asignó, sino es algo que se fue dando de manera natural. Y ya saben quiénes son, y ellas solitas asumen el papel de cuidadoras auxiliares cada que nace un hijo. Y también nos dimos cuenta que había una interna que es lesbiana y que se asume como el papá de todos los hijos que nacen ahí. Muy trabajadora ella, y una persona a la que iban a buscar mucho. Y era un rol curioso, porque de la mayoría de estos niños, pues ahí estaba su papá. Y también se emocionan los papás para cuidarlo y todo eso, pero aceptaban que hubiera otro papá, que era esta mujer. Y entonces ella los apoyaba en la crianza, y con el rol tradicional de un papá, ya sabes, que ejerce disciplina, que los regaña, y también era muy trabajadora, y ella les daba su dinerito a los niños, a todos, pues los que eran sus hijos. Ella los asumía como sus hijos a todos, y los papás aceptaban que hubiera un papá auxiliar también. Ahora, pues no nos negamos en ningún momento, no cerramos los ojos a la cantidad de riesgos a las que se exponen los niños y niñas. Consumo de drogas, conatos de motín, ¿sí? Cuando se rebelan y se quieren escapar. Nos tocó una vez, no estábamos ahí, sino nada, nos dijeron hoy no pasan porque hubo un motín, ¿no? Peleas entre compañeras, ¿sí? Ya veíamos que defienden esta parte de su identidad y se ponen muy bravas cuando alguien se mete con ellas. Prácticas sexuales entre compañeras, pues hay poca privacidad, ¿no? Como la mayoría están en galeras, pues no pueden esconderse en muchos lugares, ¿no? Prácticas sexuales entre internos e internas en las visitas conyugales. Hay una que otra que todavía tiene sus parejas del exterior. La mayoría tenían pareja en el interior, en el penal varonil, pero claro que quien tenía en el exterior, pues había días de visitas conyugales. Hubo un suceso aquí muy lamentable, pero es aislado afortunadamente, de un niño que abusaron en la visita conyugal, ya hace años antes de la investigación, pero sí hay ese tipo de prácticas en las que los niños de alguna manera son testigos. Llegaba el papá del exterior, estaban cuidando al niño, lo dormían, tenían actividad sexual, pero no se sabía bien pues qué tanto presenciaba el niño, qué tanto estaba dormido, ¿no? El consumo de pornografía, el lenguaje sexual o las llamadas malas palabras. Los niños desde muy chiquitos empiezan a hablar y pues dicen muchas groserías también, y pues mucha apología del delito. Allá al interior no hablan de los delitos con mucho humor, ¿sí? Así, por ejemplo, alguien que haya quemado una casa, dicen aguas porque ahí trae encendedor, o sea, le echan relajo mucho referente a los delitos que cometieron, y todo eso lo presencian los niños. Es un hecho, ¿vale? Pero lo que notamos que no era esto, era esperado, ¿no? Sí, o sea, la misma lógica con la que empezamos nos lo decía, pero ya en la práctica empezamos a notar cosas que no se preveían, y ahorita lo voy a aterrizar a la cuestión educativa. Pero una de ellas es que varias de ellas es que las mamás buscan formas de proteger a sus hijos e hijas de todo eso, de toda esa lista de cosas. Sí se vuelven protectoras, y es difícil, podrán imaginar pues cómo le hacen para alejarlos de ese entorno, pero le buscan una forma. De entrada, se les enseña a los niños a cuidarse mucho, a autoprotegerse desde muy pequeños. Ellos saben a qué huele la droga,
¿sí? Y saben que no deben acercarse allá donde están consumiendo droga en este momento. Ellos saben cuando empieza a haber peleas lo que tienen que hacer. Los niños andan ahí, o sea, andan jugando, andan libres, pero ellos saben ya desde muy chiquititos qué es lo que tienen que hacer para no estar presenciando una pelea, ¿sí? Para que no les vaya a tocar algún golpe o algo. Se los dicen con mucha soltura, o sea, no lo dicen así como disimulado, lo dicen tal cual, ¿sí? No dejarse, ¿sí? O sea, les enseñan mucho a estar a la defensiva, ¿sí? A que no les pueden molestar, a que no les pueden pegar, que no los pueden tocar, ¿no? Entonces los niños aprenden a estar a las vivas, ¿no? Todo el tiempo. No nos centramos en nuestra investigación en la cuestión de los efectos biológicos. Sí hay efectos biológicos, por ejemplo, cuando salen los niños y no han oído carros, imagínense durante 3, 4 años de su vida, salen a la calle al ruido y les afecta mucho porque son muy sensibles a los ruidos de los carros. Muchos de ellos nunca han visto un perro, muchos de ellos nunca han visto la noche, la luna, ¿sí? Porque los guardan desde antes que oscurezca. Entonces sí pasan por un proceso de inadaptación cuando salen. Les toca ir al kinder o a la primaria cuando salen. Entonces imagínense, por ejemplo, tenemos una anécdota de un niño que pasaban lista en el kinder y él se paraba, así como se paraban al interior del penal, porque les pasan lista parados y tienen como una especie de respeto, ¿no? Por los custodios que les van pasando lista, y tenían ese tipo de comportamiento en el kinder. Pero nuevamente nos vamos ya con las cuestiones del estigma y el señalamiento. Uno podría pensar que ya estaban dañados y no, se adaptaban bien rápido los niños. Se daban cuenta que no tenían que pararse ni cuadrarse con la maestra, ¿no? Que era quien les representaba la autoridad, y ya se empezaban a relajar. O sea, tenemos los testimonios, pues, de que contradecían al supuesto inicial con el que llegamos. Pero sí eran niños que se defendían bastante, ¿no? Y esa última frase que está ahí, de la fortaleza, empieza a responder al supuesto que tuvimos al inicio. ¿Por qué? Bueno, más bien a la evaluación que tuvimos al inicio. Si regresamos un poquito en la memoria, ya ve que aplicamos escalas de desarrollo y salieron normales o avanzados para su edad. Dijimos, pero ¿cómo puede ser que un niño que nunca ha ido a, pues obviamente, un maternal, a estimulación en el exterior, que no tiene a dónde ir, que nunca ha ido de vacaciones, que no ha ido nunca al centro comercial o al cine, ¿cómo podría tener? Porque las escalas se hacen con base en las medias de la normalidad, pues son medias estadísticas de niños del exterior, de niños normales, llamémoslo así. Entonces, ¿por qué un niño en esas condiciones estaría al nivel de los del exterior o más allá? Bueno, pues, nuevamente, no nos bastaron las teorías psicológicas, tuvimos que ir a teorías sociales. Hay una teoría de Simmel que se llama del evolucionismo social, que ahí se las digo, también es muy interesante, no solamente para estudiar a los niños y niñas de la cárcel, pero lo que nos dice, así en palabras sencillas, es que nuestras habilidades psicosociales y cognitivas se desarrollan con base en la exigencia del entorno, ¿sí? O sea, entre más te exige, entre más retos, entre más dificultades se tiene, nos vemos en la necesidad de elevar nuestras capacidades para sobrevivir, para adaptarnos. Y cuando son bajitas, pues no las desarrollamos. ¿Para qué las desarrollaríamos? Saliéndome un paréntesis bien chiquitito de los niños de la cárcel, pensemos en los niños y niñas que solamente están siendo retados por su celular en su sillón, ¿sí? O sea, que se la pasan durante años solamente con retos de los jueguitos del celular, pero que ya no, por cuestiones de protección y ustedes lo que quieran, pero ya no salen a correr en la calle, ya no suben a los árboles, ya no se caen de la bicicleta, ya están como muy cuidados. Llegan a la educación preescolar o primaria y de veras que están bien subdesarrollados en las habilidades sociales. Yo hace no mucho empecé a leer que a los adolescentes les daba miedo que les hablaran por teléfono, no sé si a ustedes les llega a pasar, por los subdesarrollados que tienen las habilidades sociales. Dice que les llaman por teléfono y que no saben cómo reaccionar, que se ponen bien nerviosos. Yo lo leí y dije, ¿a poco sí? Pues a mis estudiantes de licenciatura les pregunté, oigan, fíjense que acabo de leer esto, y que empiezan a levantar la mano y ya lo están viviendo. Me decían, sí, o sea, a mí me llama un número desconocido y yo empiezo a temblar, no sé qué hacer. El otro día contesté y no sabía qué decir, ¿sí? O sea, se está aplicando la cuestión y luego, por ejemplo, alguien les habla en la calle y ya dicen que les estás invadiendo, ¿no? Oye, ¿por qué me preguntas si no te conozco, no? Entonces,
se empieza a ver estas cuestiones del evolucionismo social, que vamos perdiendo las habilidades en diferentes áreas, ¿no? Pues imagínense a qué estaban expuestos estos niños en cuanto a exigencias, ¿no? O sea, se les estaba exigiendo mucho, y por eso es que desarrollaban su cerebro, su psique, busca la manera de salir adelante y de adaptarse para sobrevivir. Por eso es que tenían un desarrollo normal o avanzado, ¿no? Y nos rompió el supuesto inicial, ¿no? Ahora miren, había también una idea de que las mamás tenían a sus hijos por beneficios institucionales. Hay estudios al respecto, como los de Payá, porque hay cárceles en donde sí se les dan pues como becas, despensas, y todas las mamás se embarazaban para obtener esos beneficios. Aquí no aplicó. Fíjense que los únicos beneficios que obtenían era que cuando hacía frío no pasaran lista en el patio, sino en el interior, y de repente les daban las asociaciones civiles, las fundaciones, les daban algunos como despensas, pero pues apenas alcanzaba para sus hijos. Entonces realmente aquí no se cumplió. Se los dejo como nota de que a veces encontramos estudios en otros lugares, hay que ponerlos a prueba en nuestro contexto. Cada contexto es diferente, hay que adaptar nuestras escalas, nuestras intervenciones, nuestros modelos educativos, todo a las condiciones locales, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, tarde que temprano se daba la separación con los niños y niñas que nacían ahí. Era un proceso bien doloroso, era inminente, sabían que tenía que pasar. Había algunos procedimientos pues, muy intuitivos de las mamás que los iban sacando poco a poquito. Nos enteramos también de cosas de riesgo en las que, por ejemplo, las mamás, les digo que eran abandonadas ahí en el interior de la cárcel, y entonces alguien llegaba de visita de alguna compañera y le decían: oye, no te conozco, ¿puedo dejarte a mi hijo unos días para que vea la calle, para que vea el exterior? Y había quien aceptaba. Imagínense el peligro, ¿no? de dejárselo a alguna persona que pues ni sabían quién era, ¿no? Ya se han ido regulando esos procedimientos. Ya nos enteramos que el CIPINA hace vigilancias, ¿no? A dónde se van los niños, a dónde salen, para que pues, no se les ponga en tanto peligro. Pero era un intento de que no les pegara el egreso tan fuerte, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, los niños batallaban mucho con el prender y apagar las luces, porque como siempre hay luz ahí en el interior de las cárceles, nunca hay una oscuridad total. Batallaban tanto como para la noción de prender una luz y también de estar en completa oscuridad, ¿no? Obviamente en el preescolar pues era una dinámica muy distinta y los niños estaban muy inquietos durante un tiempo. Pero repito, tenemos los testimonios de niños, de las mamás, etcétera, de que se adaptan muy rápido, o sea, tienen esa capacidad de adaptarse. Entonces empezamos a notar que realmente no era que tuvieran un daño esos niños. Llevémoslo más allá. A lo mejor algunos de ustedes estén pensando: pero pues ¿cuándo voy a trabajar con niños o niñas en prisión? Llévenlo al niño en situación precaria, llévenlo a los niños con discapacidad, ¿sí? Este ejercicio mental, ¿no? Piénsenlo con niños, niñas, hijos de personas con problemas de adicciones. No es tanto que tengan un daño psicológico educativo, es lo que nos dio la investigación, y está abierta y está flexible a que claro que hay casos excepcionales en donde sí hay un daño, ¿vale? Pero ¿qué es lo que descubrimos? Que no es que haya un daño psicológico, cognitivo, de desarrollo, pero sí hay una estigmatización hacia ellos, sí hay una expectativa de que tengan el daño. Y ahora hagámonos la pregunta: ¿qué es lo que pasará en nuestra identidad cuando están esperando algo negativo las demás personas? Cuando todos esperan que fracases, cuando todos te están diciendo que te va a ir mal o que tienes un daño, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí se empezó a hacer el estudio sobre el estigma. ¿Cuál es el poder del estigma? ¿Qué impacto tiene que nos señalen de algo que a lo mejor ni tenemos? Imagínate que un día empiecen a decirte las personas que están alrededor: es que es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón, y todos se comporten contigo, ¿sí? Como se comportarían con un ladrón. ¿Qué efecto tendrá eso en nuestra identidad? Entonces, ¿qué son los estigmas? Son mitos, son creencias. Todos tenemos esas creencias, Por eso yo les empecé platicando del supuesto que teníamos con esos niños. Ahora no nos vemos así como que yo nunca pensé algo malo. No, también lo llegamos a pensar, porque nuestra mente así funciona. Dice Mead que tenemos una función automática de categorización. Vemos una persona y luego la juzgamos.
Decimos, seguramente es esto, seguramente es otro. Imagínate, por ejemplo, que vengas aquí en la noche en esta calle que da aquí a la UPN, esté bien oscuro y que veas una persona con vestimenta de cholo, ¿sí? Sus pantalones acá bien tumbados, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos regularmente? ¿Sí? Y voy a llevar la reflexión hacia allá. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo? Huir. No nos acercamos, nos pasamos nos cambiamos de banqueta, ¿sí? Pero resulta que es un estudiante universitario, ¿ves? Claro, o sea, si te das cuenta, es una mala interpretación de lo que percibimos, pues todo el tiempo, todos los días andamos juzgando, sin querer, ¿sí? La mayoría de las veces, sin querer, ¿no? Es una función automatizada que tenemos y es con base en mitos, o sea, son cosas que ni son reales. ¿Por qué pensamos, por ejemplo, que las personas que se visten así tienen cierto comportamiento? O sea, se basa en creencias, en rumores, en ideas que se van compartiendo. Y ojo, los mitos, nos dice Girard, que tienen una base cierta, ¿sí? Un mito es como un chisme, hagan de cuenta, pero teóricamente tiene una diferencia con los chismes. Los chismes se hacen por placer, los mitos tienen una función social de aglutinamiento, ¿no? De que nos entendamos. Pero funcionan de una manera similar en que se basan, todos los chismes tienen un poquitito de cierto. Más que no sabemos cuál es la parte cierta, ¿eh? Nos creemos todo y le aumentamos. Los mitos es algo similar, o sea, tiene una partecita cierta, pero todo lo demás se le aumenta y lo vamos tomando por verdad. Entonces hay ciertas poblaciones que están estigmatizadas y ese estigma está basado en mitos. Creemos que ya están mal, creemos que tienen un destino al fracaso. Sí, por ejemplo, los niños que viven en familias violentadas, decimos, ya es un hecho que va a ser violento. Como psicólogos se lo decimos, no es cierto. ¿Hay ciertas predisposiciones? Sí. ¿Hay la posibilidad? Sí. Ahora ya todos, pues no, claro que no. Hay un montón de maneras de readaptarse, de cambiar, de salir adelante, de hacer las cosas distintas. Pero el estigma, en el caso de los niños, se sostiene precisamente por una desviación de las mamás. Y cuando digo desviación, no es que todas las mamás que estén en la cárcel hayan cometido un delito. Hay un montón de mujeres que son inocentes, ¿eh? Pero ya tienen un estigma por estar ahí. Y ese estigma se hereda a los niños. O sea, fíjense lo terrible de este tipo de casos, que tienen un estigma ni siquiera por algo que hicieron. Porque pónganle que, no sé, invento algo, que cada 8 días yo voy a un bar y me echo unos tragos. Y entonces tengo el estigma de que soy alguien problemático. Es un estigma basado en un mito, posiblemente no sea cierto, pero bueno, pues es algo porque yo estoy haciendo algo. ¿Sí me explicó? Pero en el caso de los niños que ni siquiera han hecho algo, o sea, un niño que su papá es el que tiene problemas con el alcohol y que recibe el estigma de que va a ser un niño problemático y un niño que va a fracasar, es un estigma que ni siquiera le tocaba a él. Por eso la tesis se llamó el estigma heredado. Hay estigmas que se heredan, los niños ni siquiera la deben, pero mientras ya reciben todo ese señalamiento, esa expectativa negativa. Miren, adelante por favor. Voy cerrando, ya con estas diapositivas voy cerrando, pero empecemos a vislumbrarnos en el sistema educativo, en las aulas. Pensemos en nuestro papel estigmatizante, ¿sí? O sea, nosotros podemos liberar a las personas de los estigmas, pero claro que también los podemos reforzar o los podemos poner. Si con esos niños en situación de o adolescentes en desventaja social, en los que pensemos ya algo negativo antes de que evaluemos, antes de que veamos si realmente es cierto lo que pensamos malo de ellos. Entonces, miren, ese es el resumen de lo que se descubrió, que los mitos, ¿y por qué les menciono lo de nosotros como educadores, educadoras en el aula? Porque muchos de esos mitos los refuerza la ciencia. ¿Se acuerdan de nuestras colegas que nos decían cosas bien feas de los niños cuando recién llegamos, que les platiqué? Eran científicas, eran psicólogas, y las psicólogas nos dijeron que esos niños estaban dañados desde sus propios mitos. O sea, por el hecho de que vayamos a la universidad, no quiere decir que ya todos tenemos razón. Pero lo que sí es cierto es que se nos toma más en serio. ¿Sí? Ahorita ya viene Navidad y luego se dan las reuniones entre amigos y entre familia. Que no te extrañe que de repente te pregunten, oye, ¿tú que vas a la universidad? Dinos a ver qué hay de cierto de eso que están diciendo
de Donald Trump. Oye, tú, a ver, viene mi sobrina universitaria, dinos, ¿votamos por el Salinas Pliego o no? A ver, tú eres la que sabe, porque tú vas a la universidad y nosotros sí, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Sí. La ciencia muchas veces legitima mitos, ¿sí? Pero no es porque tenga o sea, no porque seamos estudiantes o universitarios o posgraduados, es que ya tenemos la razón, pero sí tenemos un prestigio social. Y muchas veces desde ese prestigio social se estigmatiza y esos estigmas tienen más poder. Porque es diferente que una persona que no le sabe a las cuestiones educativas diga, es que ese niño vive con papás que se la pasan peleando, ha de estar bien dañado. Es diferente a que lo diga una licenciada en intervención educativa. ¿Sí? Es diferente, se toma más en serio. No, pues es que si lo dice la licenciada, sí ha de ser cierto, aunque ni tengamos la evidencia, ¿ves? ¿Sí? Entonces, la ciencia legitima, y en el caso de los niños, pues las instituciones penales de los niños en la cárcel. Viene el estigma y ahora vienen los resultados del estigma, porque ya ven que una pregunta era, ¿qué efecto tiene que estigmaticemos a la gente? Hay muchos estudios, se usaron las referencias de que el estigma tiene un efecto en nuestra identidad. Se los voy a decir de manera cotidiana, de tanto que te dicen que vas a cometer algo, acabas cometiéndolo. Sí, pero lo cometes no porque tenías un daño, sino de tanto que te estuvieron diciendo. A eso se le llama profecía autocumplida. ¿Sí? El nombre que se le da puesto es que se vuelven chivos expiatorios, así todos lo señalan. Imagínense, todos señalando a alguien, y el señalado acaba diciendo, bueno, ya, ¿quieren que delinca? ¿Sí? ¿Quieren que cometa un delito? Pues órale pues, y ya nos ponemos de acuerdo, estamos todos en paz. ¿Sí? ¿Quieres que repruebe? Pues no iba a reprobar, pero tanto están esperando que repruebe, pues órale pues, repruebo, y ya como que se le llama consenso social, y ya como que nos da paz a todos, estamos de acuerdo. Pero no es que esa persona naturalmente, previamente ya haya tenido un daño que le condenaba. Pensemos en reprobar o en que cometa algún comportamiento desviado. Entonces empecemos a mirarnos. Imagínate el poder de tus palabras. Imagínate el poder de nuestras expectativas que de repente podemos tener con los niños, las niñas con los que trabajamos. Entonces, la profecía autocumplida consiste en que hay una imposición a futuro negativo y se acaba aceptando, ¿sí? Se acaba doblegando a la persona, ¿vale? Ahora, ¿se puede frenar eso? Sí. En el caso de los niños y niñas en las cárceles, se vio que las mamás crean estrategias que se le llama teóricamente técnicas de neutralización para que no les pegue ese estigma. No les pongo un ejemplo porque hay varios de ellos. Hay mamás que a sus niños no les van a platicar que estuvieron en la cárcel. ¿Sí? Porque cuando están muy chiquitos, 3, 4 años, empiezan a crearles una biografía alterna. ¿Sí? Se le llama teóricamente alternancia moral. Se les empieza a decir cuando salen, porque tuvimos la oportunidad también de hablar con niños que estuvieron ahí y que ya después salieron y van de visita, pues, pero ya no viven en la cárcel. Y entonces les platico una historia. Así es que nos fuimos a un lugar a trabajar y por eso te acuerdas que estábamos encerrados y cosas así. Es una mentira, sí es cierto, pero es una manera que las mamás encuentran para que el estigma no les pegue. El niño que vivió en la cárcel, el niño que estuvo en la cárcel, les cuentan otra historia, los niños cuentan otra historia en el exterior y de alguna manera neutralizan el estigma. Sí, solamente es un ejemplo para que ideemos cómo podemos frenar los estigmas con los que llegan los niños, las niñas a las aulas. Sí, o al lugar en donde trabajemos. Sí, por favor. Y miren, ese esquema es cómo varía el estigma con las madres, en este caso que están en prisión, y los niños. Las madres, pues ahí hay un antecedente también, que hay teorías de por qué cometen delitos, las que cometen delitos, porque les digo que hay muchos inocentes. Se da un proceso de inconformidad porque no alcanzan sus metas de vida que se les imponen. Cometen delitos para alcanzarlos, que es la desviación. Llega a la institución, las estigmatiza y les pone la identidad de delincuentes. En el caso de los niños abajo, pues no hubo una inconformidad ni nada porque no han cometido ningún delito, ellos no hicieron nada, pero de todas maneras son encerrados circunstancialmente, la institución los estigmatiza, les genera una identidad que los empieza a señalar desde chiquitos de que la van a regar cuando crezcan, pero llegan las mamás, ponen técnicas de neutralización. Con algunos funciona, con algunos no. Sí, hay niños en los que gana
la presión social de que sean niños malos. Hay otros que salen adelante, ¿sí? Y que superan, digamos, el estigma. Cuesta superar estigmas. Repito, ya vayamos, este es un ejemplo, pero pensemos en todos esos niños con problemas que llegan a las aulas, que llegan a nuestros programas, ya con un estigma cuestas. Si nosotros se lo reforzamos, pues haz de cuenta es el tiro de gracia, ¿no? Sí van a acabar cometiendo lo que esperas que cometan, ¿sí? Pero también nosotros podemos aplicar técnicas de neutralización en donde no permitamos que se implante este estigma, ¿no? Y lo veamos de esa manera. Son mitos, son creencias que las demás gentes tienen, pero que nosotros no vamos a reforzar. Reflexiones finales. Un abordaje, así como el mío que fue el de la psicología y la educación, no alcanza para comprender los problemas, en este caso de los niños y niñas. Necesitamos abrirnos a perspectivas sociales, necesitamos estudiar un tanto de antropología, algo de sociología, algo de historia, algo de economía. Sí implica el salirnos de nuestras disciplinas, ¿eh? O sea, yo sé que ustedes ya a estas alturas ya conocen a algunos autores, a ciertas maneras de trabajar, pero ya cuando tengas los casos enfrente, no van a alcanzar esos autores. O sea, son los básicos, esos no nos los quitamos, ¿eh? Esos quedan impregnados en nuestra memoria, ¿no? Más primitiva, y ahí se quedan, ya no se mueven. Nosotros que recibimos psicología, ahí tenemos a nuestros autores de la licenciatura, ¿no? Pero ya cuando tenemos los casos, no nos alcanzan. Sí, les platico, por ejemplo, para hacer psicoterapia, ahorita ya se llaman terapias contextuales. Antes se pensaba que las personas que tienen una enfermedad mental se atendían de manera individual y teníamos que ver solamente su historia con sus papás y cómo les había ido. No nos alcanza, ¿eh? Las terapias contextuales es de que tienes que analizar su barrio, el momento histórico, las fricciones sociales para entender por qué tiene ese drama ese paciente, ¿sí? La psicología así solita no nos alcanza y tenemos que salirnos de nuestros campos que conocemos para estudiar otras cosas, y solamente así entendemos lo que le sucede a una persona. Por eso nos hacen mucha burla de que respondemos el depende, ¿no? A ver, ¿por qué ahorita se suicidó tal persona? Pues depende. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Tenemos que analizar todo el contexto social de cada caso para intentar explicarlo, ¿no? Entonces váyanse habituando a estudiar más allá, nada más de la cuestión pues formativa, ¿no? Que tenemos. Número 2, tenemos que abrirnos a distintas posturas teórico-metodológicas, incluso a las que a veces se contradicen con la propia. Fíjense que los psicólogos que hacemos social tenemos un dilema todo el tiempo, que lo psicológico, que estudia el cerebro, las emociones, toda esa parte, lo social se ve como muy lejano. Les hablo de las tradicionales, porque les digo que ya en la actualidad tenemos que mezclarlos. Pero en la perspectiva social rechaza la visión de diagnóstico de la psicología. ¿Sí? Hay críticas, ¿eh? O sea, hay autores que toda su vida, como Sass, Foucault, estuvieron criticando el diagnóstico de la enfermedad mental, ¿sí? Pero ¿saben en dónde es donde los sociales se abren al diagnóstico psicológico? Cuando les da depresión o cuando se quieren matar o cuando tienen un problema mental. Ahí dicen, híjole, pues se ve bien bonito escrito, pero mi hijo tiene depresión, le voy a aventar los libros de Foucault, ¿no? Para que se le quiten. Pues no. O sea, tienen que acudir a las cuestiones diagnósticas y a veces a esos medicamentos que tanto odian para que se les regulen los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, queramos o no. Entonces no nos alcanza una sola perspectiva, necesitamos estar abiertas a que dialoguen las ciencias. ¿Saben qué ciencia tiene la verdad absoluta en este momento? Ninguna. Son posturas. Y entre más nos ensimismamos en una sola, no nos da para entender la complejidad social, psicológica, educativa. Necesitamos andar navegando entre varias. Y claro que hay puntos de encuentro, ¿eh? Miren, nada más para cerrar esta parte, hablando de lo propio. Ahorita hay un debate entre los neuropsicólogos, que son los que estudian el cerebro, y los sociales, ¿no? Por lo que es el estudio del contexto, la historia y todo esto. Y hay autores muy buenos como Antonio Puente que están reconciliando y le llaman neurociencias sociales, ¿no? Y dicen, ¿por qué nos andamos peleando si tiene sentido? O sea, yo te creo a ti, ahí están las pruebas de todo, pues vamos a unirnos para los mismos propósitos, y lo están logrando, ¿no? La educación y la psique son procesos que dependen de factores micro y macro sociales. O sea, sí es lo que pasa en el aula, sí es lo que pasa en casa, pero también depende de cuestiones estructurales, económicas,
macro que hay que estudiar. Y por último, la educación, ¿sí? El trabajo que ustedes hacen, y la psicología también puede ser estigmatizante, ¿vale? Aguas con lo que le decimos a los niños, a las niñas, a los chavos, ¿sí? Porque lo que tú les digas va a ser tomado como una verdad bien grandota. Hay que tener cuidado con nuestros propios estigmas, hay que trabajar con nuestros propios prejuicios, ¿vale? Que todos tenemos, aunque nos sintamos la persona menos prejuiciosa, todos tenemos prejuicios, hay que seguirlos trabajando, ¿vale? Pues con eso cierro. Hay un par de artículos que escribimos al respecto, si les quieren echar un ojito, y pues ahí les dejo mis datos al final de contacto. Muchas gracias por su atención, no sé, dudas. Muchas gracias, doctor. Siempre interesante y apasionado sus trabajos. Y bueno, abriremos un espacio de diálogo, de preguntas y respuestas. Haremos un bloque de 3 preguntas, comentarios. Si alguien quiere interrogar, profundizar en alguna idea, por favor pasen al micrófono. Buenos días. Bueno, una duda que tengo, mencionó un ejemplo de cómo pueden prevenir las mamás que sus niños lleguen a una cárcel. Pero mi duda es cómo realmente la educación se puede imaginar o considerar que para que prevenga que un niño pueda llegar a pisar una cárcel. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Comentarios? Ya sé que tienen hambre, pero... Bueno, aprovechen que está aquí el doctor. ¿Nadie? Bueno, lo que lo piensan. Bueno, vayamos más allá. ¿Cómo prevenir que una persona cometa un delito, cometa un comportamiento, una falta, ¿no?, a nuestras normas? La respuesta realmente no es una, pero sí se encuentran factores predisponentes, ¿no?, en el comportamiento desviado. Se ha encontrado, por ejemplo, que hay afectaciones a partir de la historia de vida. Es una visión psicologicista, pero sí las evidencias lo confirman. Hay, por ejemplo, mayor predisposición a que un niño violentado cometa violencia que un niño que no ha cometido violencia. Repito, ¿ya es un hecho que un niño que ha sido violentado sea violento? La respuesta es no, Eso sí, tengámoslo bien presente. Pero los datos nos dicen que se sigue cierta predisposición. ¿Por qué? Porque es la manera en que han aprendido de relacionarse. Ahorita vamos con cómo se frena. También hay cuestiones macro. Por ejemplo, un niño que tiene figuras de autoridad que cometen delitos, sí hay una predisposición a que cometan delitos o cometan faltas sociales. ¿Cómo frenarlos? Pues miren, la educación sí es una de las vías, sin perder de vista las cuestiones macro estructurales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, es más un ejemplo de estos días. Ahorita hay una crisis del campo, no sé si han visto las noticias en las que se está pagando mucho menos por el producto del campo que en los años pasados. Imagínate un niño que depende de eso, que sus padres son agricultores y que llega a la escuela de malas. Eso no es un problema psicológico individual, ¿ves? Es un problema macro, estructural, de algo que está sucediendo. Y ahí, para que veas, la psicología o la educación del aula tiene un alcance menor que las cuestiones sociales, económicas, políticas. Por eso dice que no podemos quedarnos nada más en el plano micro, en el que queramos todo solucionar de manera individual. Hay problemas estructurales que hay que atender, ¿vale? Sin embargo, las cuestiones psicológicas, las cuestiones educativas sí previenen esos efectos, ¿no? Les pongo un ejemplo, hay ansiedades de tipo biológico, hay ansiedades de tipo psicológico y hay ansiedades de tipo social. De tipo biológico, hay personas que nacen con una disminución en la serotonina, así nacieron. Y entonces ya desde bien chiquitos padecen ansiedad. Es lo que les decía, a ver, trata de atender eso desde lo macro. Pues no, es un cerebro que tiene una afectación. Hay ansiedades generadas a nivel psicológico.
¿Por qué? Porque fueron violentados, porque vivieron con apegos inseguros, porque vivieron problemas. ¿Cómo se atiende eso? Psicoterapia. ¿Sí? ¿Para qué le vas a dar medicamentos? Su cerebro está funcionando. ¿Sí? Requieren reestructurar esas experiencias. Pero hay ansiedad estructural por el desempleo. Personas que no encuentran trabajo y no encuentran trabajo. A ver, atiende eso desde lo biológico. Su cerebro está bien. A ver, atiende eso desde lo psicológico. Pues no da. Son cuestiones macro que se tienen que atender desde lo macro. Entonces, cada situación depende de su naturaleza. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico macro de cada caso para saber desde dónde atenderlo. ¿Vale? Así es como se puede prevenir hasta cierto punto el comportamiento desviado. Muchas gracias. Hacemos una convocatoria otra vez. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, algo más que añadir, alguna duda. Si no es así, ya sé que tienen hambre, también nuestras invitadas. ¿Vale? Entonces, damos pie a darle un reconocimiento, un aplauso más por acá. Y a continuación daremos entrega a una constancia por su participación y después le pediremos a la doctora Marisol que se cierre la Semana de la Ciencia. Entonces, bueno, te leo la constancia. ¿Sí? Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Carlos Augusto Hernández Armas por impartir la conferencia Experiencias Educativas con Niñas y Niños que viven en las prisiones desde un enfoque no estigmatizante, llevado a cabo en el marco de la Semana de la Ciencia 2025 en esta Casa de Estudios. 30 de octubre de 2025, atentamente, Educar para Transformar. Firma nuestra directora general, Marisol Lite Vargas. Un aplauso, por favor. También, de parte de la universidad, un pequeño regalo de nuestras publicaciones y esperamos que pronto puedas volver a contarnos otros avances de investigación, ¿no? Porque han de saber que hace otras cosas sumamente relevantes e interesantes, ¿no? Y bueno, fue una excelente presentación de cierre, como la canción estelar cuando se cierra un concierto, ¿no? Así el hitazo, ¿no? Te invitamos al final. Y antes de eso, por favor, nuestra directora le pedimos que nos dé unas palabras finales. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Pues sí, cerrando con broche de oro esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en nuestra universidad. Espero que los estudiantes, los académicos hayamos aprovechado todos estos elementos que nos han compartido quienes generosamente, como el día de hoy, nos dieron una parte de la experiencia que viven en esta producción de saber, de conocimiento en relación con las ciencias sociales y humanidades, y lo reitero por lo que decíamos el lunes, es el ámbito en el que se desenvuelve el trabajo de nuestra universidad. Y bueno, la verdad es que hablar de estos procesos educativos que se viven o que viven las personas privadas de la libertad, sobre todo las infancias, sin duda para nosotros representa un elemento muy importante en términos de reflexión, porque justo ahí se ubica el trabajo, por ejemplo, de los licenciados en intervención educativa, en el sentido de pensar que los procesos educativos no solo están ligados con las instituciones que conforman el sistema educativo nacional, sino que también se desarrollan en contextos no formales o informales. Y eso es un elemento, reitero, indispensable de comprender para los interventores educativos. Fíjense, ahí hay un campo laboral para ustedes y de pronto no alcanzamos a advertir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad de abrir los horizontes para nuestros estudiantes. Claro, los administradores educativos también tienen ahí elementos para poder desarrollar este trabajo, los pedagogos también en este acompañamiento en los procesos incluso jurídicos, ¿no? con las infancias que son hijos de personas privadas de la libertad. De pronto se requiere el enfoque didáctico pedagógico para atender o para acompañar esos procesos judiciales o jurídicos.
Entonces reitero mi gratitud, doctor Carlos, también al doctor Carlos Mejía por la organización de las actividades de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, a las y los estudiantes del IE, del AE, de Pedagogía que estuvieron en las distintas actividades, quizá los de LEI y LINI también se conectaron a través de redes, por supuesto los estudiantes de posgrado, y bueno, reitero, espero que haya sido muy provechosa la jornada de esta semana y que los elementos que ustedes pudieron recuperar a partir de las distintas ponencias que se presentaron les fortalezcan en el perfil de egreso, y reitero sobre todo que nos abran estas perspectivas tanto laborales como de trabajo en términos de indagación, y que eso ustedes puedan capitalizarlo en sus propios trabajos para titulación. Pues muchísimas gracias, y sin más vamos a clausurar las actividades de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, siendo las 10:37 de este viernes 29 de octubre, 30 de octubre de 2025. Declaramos clausuradas las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en este año 2025. Muchas gracias y felicidades a todos.